mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Buenos días, aquí iniciamos con Hola Honduras esta mañana. A continuación, nuestros titulares. Transportistas piden cabeza del titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, y amenazan con acciones si no cumplen sus exigencias. Además, en breve le informamos, asciende ya a 7 el número de víctimas mortales del accidente en San Nicolás, Santa Bárbara. Y la segunda vuelta electoral podría ser una realidad en Honduras, así lo han asegurado expertos. Y asciende a 7 los pacientes que han sido abandonados en el 4º piso del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, según denuncian las autoridades. Y Honduras podría estar otorgando asilo político a más de 300 nicaragüenses. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hola Honduras esta mañana. Con un gran equipo de trabajo estamos listos para informarles de todo lo acontecido a nivel nacional y también en el campo internacional. Ruth Muñoz, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está Alejandra? Qué placer saludarle en esta hermosa mañana, ya jueves. Damos gracias a Dios, por supuesto, porque una vez más nos permite poder informarles. Les recordamos, estamos en vivo en este momento a través de nuestra página web y también a través de Acción Radio, así que no tiene excusa para estar muy bien informado. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre advirtieron a los transportistas que aquellos que protagonicen jornadas de protesta serán sancionados. Estos han respondido, asegurando que ellos lo que piden es la cabeza del director o el presidente de esta institución. Dirigentes del sector transporte no descartaron acciones para las próximas semanas a raíz de una serie de incumplimientos que ha mantenido el gobierno para con el rubro, y asimismo solicitaron la destitución del comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona. Según los transportistas, el funcionario ya cumplió su etapa y es necesario un cambio. Queremos decir al comisionado presidente que su tiempo ya vacó de estar de comisionado presidente en el IHTT. Entonces, cuando usted quiere exigir la ley, usted debe de cumplir la ley, que él la cumpla. Número 1, él tiene que entregar la comisión de ser comisionado presidente a uno de los otros 2 comisionados, que lo dice la ley, no lo dice el dirigente de transporte Wilmer Cáliz, sino que lo dice la ley. Ese es un cumplimiento. Si usted lo ve, él salió en una conferencia de prensa ayer diciendo todo eso, pero al final nosotros teníamos un comunicado público donde vamos a una asamblea a la ciudad de Ciguatepeque. Y él empezó diciendo que quien se va a paralizar cuando el sector no ha dicho eso todavía. Entonces que no esté nervioso, que creo que debemos de cumplir la ley. Y al final, para que no hayan estos dimes ni diretes, hay que cumplir con lo que se firma, hay que cumplir con los acuerdos para que usted no esté en esta problemática. Por su parte, el comisionado Barahona respondió de la siguiente manera a los transportistas. No vamos a permitir que transportistas con la camiseta del Partido Nacional quieran boicotear el desarrollo y las estrategias de desarrollo, mejor dicho, que está impulsando el gobierno de la República. Nosotros, mientras Dios nos dé vida y nos tengan en este puesto designado, vamos a seguir trabajando. Vamos a aceptar también todo en el marco de la ley. La decisión presidencial es lo que decide quién está al frente de esta institución. Los empresarios del rubro indicaron que el comisionado Rafael Barahona ha perdido el norte por tratarlos de delincuentes, de engañar que ha entregado dinero
cuando ha sido mentiras las declaraciones del funcionario. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y luego de varias reuniones por parte de autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y también de residentes de las colonias aledañas a la salida al sur y conductores de carga pesada, los mismos han logrado un acuerdo estableciendo retomar las obras de alivio vial en esta zona. Ya logramos resolver toda la situación la problemática que tenía el contrato. Y vamos a dar inicio a todas las obras y teníamos pactado para el jueves. Sin embargo, sucedió el asunto social y decidimos pasar la reunión para hoy, miércoles, y aparte de eso, que se incorporen las personas representantes de la zona sur, para que ellos visualicen lo que se está platicando y dar fe de que realmente nosotros ya estábamos listos, pues, para arrancar. Es lo que ha demorado un poquito esta situación, porque agarrar un contrato no solamente es de darle seguimiento así como está, hay que hacer muchas revisiones, tanto técnicas como legales. Esto fue realmente una verdadera tragedia. 7 personas finalmente murieron en este accidente registrado el día de ayer en Santa Bárbara. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte confirmaron que se trató de un accidente tipo despiste y volcamiento. Encomiendo, Señor, a las ánimas benditas, que las tengas en los senos más esclarecidos de tu gloria. La tragedia se apoderó de la comunidad del Pinal en Santa Bárbara, lugar del que eran originarias las víctimas de un mortal accidente. Estamos en clase nosotros en el colegio Rafael Pineda Ponce, de allá somos, cuando de repente solo escuchamos arriba en la parte alta, viniendo del lado de Tierra Blanca, solo vimos que un carro voló, pero exagerado, más alto que lo de Lulúa, y en un poste cayó. Cuando nosotros dejamos de dar la clase, vamos a socorrer con los alumnos, todos en carrera, y desde abajo de la vía, subimos a la patrulla, subimos allá, y ya quedaron como 2 o 3 muertos en el camino. El percance vial ocurrió en la vuelta conocida como El Piojo, entre el municipio de Nueva Celilac y San Nicolás, cuando el vehículo tipo pick-up que transportaba al menos 15 personas perdió el control, dejando como resultado 5 muertos y 8 heridos, según los datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. En la aldea Tierra Blanca, San Nicolás, Santa Bárbara, en donde hasta el momento pues se nos ha informado la muerte de al menos 5 personas y 5 personas fallecidas, y 8 personas lesionadas. Este es un Toyota Pick-up blanco año 87, el cual era conducido por una persona de 75 años de edad, quien traía al menos 15 personas en este vehículo. Se le habrían ido los frenos debido a que este vehículo es un vehículo, podríamos decir, viejo, como le decimos nosotros, y pues las condiciones para manejar de una persona de 75 años, como ustedes saben, pues tampoco son las mismas que las de una persona joven. Sí, es correcto. En este tipo de pailas, lo más que se pueden llevar son unas 6 personas. Tras el accidente, 3 personas fueron trasladadas hacia el hospital Mario Catarino Rivas, pero en el trayecto, una de ellas falleció. Se trata de Abelina Sagastume, de 59 años. Ella ingresa con un TEC moderado. Es la paciente más delicada de las que nos ingresaron el día de hoy. Ella está siendo evaluada por parte de... se le está haciendo una tomografía, va para cirugía, es la paciente más delicada, y lamentar informarles de que la
señora Marina Reyes, de 55 años, fallece en el traslado que venían en camino al Hospital Mario Catarino Rivas. Y la tercer paciente, Erika Teruel, de 33 años, ella tiene un TEC leve y se encuentra estable. Las víctimas de este fatídico viaje fueron identificadas como Obeli Rápalo, de 66 años, Guadalupe Sagastume, de 92 años, quienes fallecieron en el lugar del accidente. En el hospital de Santa Bárbara murió Esaú Sagastume, de 75 años, este era el conductor, y Rosa Rápalo, de 70 años, mientras que Marina Reyes, de 55 años, pereció en el camino hacia el Hospital Mario Catarino Rivas. De acuerdo a los testigos, algunos pasajeros iban a buscar atención médica, otros a visitar amigos y familiares y otros más a abastecerse a San Nicolás, sin imaginar que ese sería el último viaje. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Sin duda alguna, lamentamos profundamente esta tragedia que ha enlutado a muchas familias en el occidente del país. Y con el permiso de los familiares dolientes, vamos a continuar con más noticias. Precisamente las autoridades policiales han dado captura a 2 sujetos quienes violaban a una joven dentro de su área laboral. ¿Desde cuándo decir no y rechazar salidas de un hombre se volvió una sentencia de muerte o de abuso sexual para una mujer? Recientemente, en las instalaciones de una autoescuela en San Pedro Sula, una joven de 19 años se comió una galleta que fue regalada por un compañero de trabajo, a la cual le inyectó droga para aprovecharse de la vulnerabilidad de ella y proceder a violarla. Cabe mencionar que ya la menor se encuentra fuera de peligro, sin embargo serán varios análisis para determinar cuántas sustancias químicas utilizaron al momento de pretender drogarla. Cabe mencionar que no, al parecer no solo fue una, sino que varias que lograron intoxicarla al momento de casi llegar a un estado catativo y paralítico, ¿verdad? Sin embargo, ambos sujetos ya fueron remitidos por el delito de violación, ¿verdad? Criminólogos indican que mientras el machismo predomina en el país, las mujeres seguirán siendo objetivo de los agresores. Por la misma mentalidad machista, bueno, ahí hay un caso de una modelo y eso va a quedar en nada. Ya la había golpeado, regresó con él. Honduras es un paraíso para la delincuencia, el crimen organizado, porque tenemos una justicia que no es justicia, tenemos gente de investigación que no están haciendo bien su trabajo. Lo más alarmante es la normalización con la que este tema está siendo tratado. Los agresores dejan secuelas irreparables en sus víctimas y la pena por ese delito cometido se reduce a barrer un pasillo. Es importante hacer un trasfondo al tema de la violencia de las personas, generalmente las mujeres. El impacto emocional de la parte también que es muy débil, Pablo, simplemente lo mandan a barrer o a trapear o a limpiar. Realmente eso no impacta. Defensoras de los derechos de las mujeres mandan este mensaje a la presidenta Castro y a la abogada Obando. Llamo la atención a la señora presidenta de la República y ahora a la honorable señora presidenta de la Corte Suprema, ¿verdad? Señoras, ustedes somos mujeres. Por favor, tenemos que estar unidas ante esta epidemia. 16 hombres en la zona norte fueron capturados por el delito de violación durante el mes de febrero, aseguran autoridades policiales. Informa para ustedes Mariela Manzanares. Aquí es donde nosotros insistimos, es importante la cultura de denuncia y a los entes encargados de impartir justicia continuar estos procesos. No es posible que las mujeres sigamos siendo víctimas pues simplemente por el hecho de ser mujer. En otro orden de noticias, autoridades policiales dieron la captura a 2 supuestos miembros de estructuras criminales y a un menor de edad. Estos fueron detenidos en las últimas horas por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas. Miembros de estructuras criminales y un menor infractor han sido aprehendidos por la División de Seguridad del Transporte Urbano en el marco del Plan Integral de Tratamiento contra la Extorsión, Delitos Conexos y Cumplimiento del Decreto 01/2023
La Dirección Policial Antimaras y Pandillas en contra del crimen organizado es a través de la DSTU que han realizado la detención de estas 3 personas. En un primer operativo de vigilancia y seguimiento realizado en la aldea Agua Blanca, se le dio aprehensión a un menor infractor por la infracción penal de tráfico ilícito de drogas y de un ciudadano de 22 años de edad. 6:17 de la mañana, iniciamos con enlaces en directo aquí en la capital de la República. Nuestro compañero Walter Pérez nos informa de fuertes saturaciones en la colonia Divagna. Con usted, Walter, buenos días. Buenos días, compañeros. En efecto, buenos días, televidentes de Hola Honduras, ubicados específicamente en la entrada principal a la colonia Divagna. Y esto debido a las múltiples denuncias de ciudadanos. Al parecer continúa la inseguridad en el territorio nacional. Se reportan constantes asaltos, homicidios en este sector de Comayagüela. Hablamos de la colonia Divagna. Ante esto, las autoridades de la Policía Militar del Orden Público mantienen retenes tanto en la entrada como en la salida de la colonia Divagna. El objetivo es tratar de reducir los homicidios, la violencia que tanto daño le hace a la población hondureña. También resaltando que en este mismo sector en meses atrás ocurrió un escenario violento donde un elemento de la Policía Nacional fue asesinado por miembros de estructuras criminales, específicamente en la posta de la colonia Divagna. Ante esto, las autoridades policiales mantienen estas acciones de seguridad en contra de la delincuencia. En estos momentos, tal como pueden apreciar, mantienen un proceso de revisión en los vehículos que están saliendo y entrando a este sector de la colonia Divagna. De igual forma, pues, le piden la documentación a la población hondureña. Es lo que les podemos informar, compañeros en estudio y televidentes, en torno a estos operativos de seguridad que mantiene en este sector la Policía Militar del Orden Público. Con esta importante información, retornamos a estudios principales. Buenos días. Gracias, Walter. Buenos días. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, segunda vuelta electoral podría ser una realidad en el país. Continuamos con las noticias. Está lista desde San Pedro Sula nuestra compañera Mariela Manzanares. Nos informa que transportistas están solicitando algunas reformas de ley. Nos vamos a enlazar con Mariela para que nos dé a conocer todas estas reacciones. Con usted, Mariela, le escuchamos. Gracias, Ruth Muñoz. Buenos días y también a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Hola Honduras a esta hora de la mañana. Tal como usted lo ha puntualizado en ese momento, el día de ayer pues se emitió un comunicado en donde algunos transportistas estaban exigiendo un nuevo nombramiento a la actual autoridad del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Sin embargo, cierta parte del transporte, ellos solicitan que mejor haya unas reformas a esta ley. Johnny Ortiz nos brinda más detalles. Ustedes solicitan mejor un cambio o modificaciones a la ley y de haberlas, ¿cuáles serían? Buenos días. Buenos días, Mariela. Buenos días, televidentes de BTV y en los estudios. Mire, yo creo que es momento propicio para poder modificar lo que es la ley de transporte y que el comisionado presidente del Instituto de Transporte pueda fungir por los mismos 4 años que funge lo que es la presidencia de la República, porque un año es demasiado corto para que un máxima autoridad del Instituto de Transporte pueda hacer correcciones, cambios en lo que es este rubro tan amplio y extenso a lo largo y ancho del país. Porque los primeros meses es para estar convocando a la dirigencia a nivel nacional, visitando todos los departamentos y socializando lo que es este rubro y la problemática. Pero yo creo que es importante que la modifique la ley de transporte el mismo Poder Ejecutivo o si es posible en el mismo
Congreso Nacional para que la misma persona pueda fungir por los 4 años, ya que pues, mire, los magistrados fungen por 7 años, lo que son los diputados por 4 años, el resto de los ministros de lo que es el Poder Ejecutivo también es por 4 años, entonces un año es bastante corto para que puedan haber cambios significativos en un rubro tan problemático. Sin embargo, pues nosotros reconocemos la buena labor que ha hecho el comisionado presidente Rafael Baradona, donde había una mora por 10 años en lo que son los permisos de operación en el transporte público, y hoy pues casi todas las modalidades tienen sus permisos de operación, salvo los que no los hayan tramitado, y lo que es las placas de alquiler también, donde usted iba a ver casi todas las unidades de transporte en las calles con placas de particular. Hoy en día pues usted va a ver todas las unidades de transporte con las placas de alquiler. Entonces, en ese sentido, pues nosotros no podemos desconocer la buena labor que vienen haciendo también los comisionados regionales de transporte, como aquí en el norte del país, donde el delegado Cerros, Alfredo Cerros, también ha hecho buena labor. Entonces, yo creo que se le debe dejar terminar los 4 años y no pedir las cabezas como tal vez una parte del transporte lo está haciendo. Bueno, gracias al dirigente de transporte en la zona norte, Johnny Ortiz, que nos brinda su reacción a este nuevo problema que está surgiendo en el rubro de transporte, unos a favor y otros en contra de las actuales acciones que ha realizado el presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre en Honduras. Con este informe nuevamente vuelvo a Tegucigalpa con más información. Buenos días. Buenos días, Mariela Manzanares, gracias por la información desde el norte del país. Y cambiamos de información. En el tercer diálogo político que impulsa la Red de Equidad Democrática en Honduras, se habló de una segunda vuelta y que esta podría ser una realidad. Con la intención de crear una reforma para conformar el funcionamiento de la Junta Receptora de Votos y la implementación de una segunda vuelta electoral, se llevó a cabo la tercera sesión del proceso de diálogo político. Hoy se celebró la tercera sesión del proceso de diálogo político entre organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y organismos electorales. Este proceso en realidad inició desde el mes de enero, hoy es la tercera sesión y los temas que se han abordado hasta el momento son una reforma sobre la conformación y el funcionamiento de la Junta Receptora de Votos y se inició el debate sobre la segunda vuelta electoral. Para nosotros como Red por la Equidad Democrática es prioritario que en un corto plazo se puedan aprobar reformas electorales en el país y reconocemos la voluntad política de los partidos políticos que están participando en este espacio. Ante esto, algunos expertos en estos temas aseguran que la implementación de una segunda vuelta sería con la finalidad de mantener una estabilidad en cada uno de los gobiernos municipales. Tanto hay que pensar, no solamente en una segunda vuelta en el tema de las elecciones presidenciales, sino que también hay que verlo para que los gobiernos municipales sean estables, de qué porcentaje de votos deben tener. Así que ha habido acuerdos, los que venimos, incluyendo los 3 partidos políticos, que se impulse una reforma en la Junta Receptora de Votos y también la reforma de la segunda vuelta. Los efectos de la figura de la segunda vuelta en el cronograma electoral y en el presupuesto necesario para llevar a cabo el ciclo electoral son 3 procesos electorales, incluyendo elecciones primarias, generales y el balotaje. El miércoles 8 de marzo se convocará al cuarto diálogo político para continuar discutiendo y encontrando consensos que hagan viable la aprobación de la segunda vuelta electoral a nivel presidencial. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Ante la afirmación de miembros de Libertad y Refundación y de la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia de crear una ley de extradición, algunos diputados nacionalistas aseguran que para que eso exista es suficiente con lo que tenemos, que es el auto acordado. Este mismo sostienen se debe de respetar y no hay necesidad de crear una nueva ley de extradición. Se han podido hacer más de 35 extradiciones con este auto acordado de hondureños que se han presentado hacia la justicia norteamericana, que es el ejemplo más claro que tenemos y es donde el convenio ha dado mayor resultado. En ese sentido, creeríamos nosotros que no hay necesidad en este momento de crear una ley
y de desestimar el auto acordado que está funcionando bien. Habría que hacerle la consulta a los del gobierno, ¿por qué esa prisa, por qué esa premura, a qué le tienen miedo, si es que ya llegó el agua a su casa y que quieren evitar o entorpecer el procedimiento de extradición una vez que son solicitados los compatriotas hondureños. Y el aplazamiento de la instalación de la CICIG en el país debilita la lucha con la corrupción. Luego de que el ministro de Transparencia anunciara que para el 2024 la CICIG se instalará en el país, expertos en materia política consideran que su incorporación pone en riesgo la credibilidad de anticorrupción que tiene Honduras. Pero la verdad es que yo creo que la CICIG está perdiendo su verdadero sentido si la traen hasta el 24 o el 25, porque fue una promesa de campaña mal planificada, porque no tenían nada en la mano a la hora de ofrecerla. Ahora la van a querer instalar y no creo que vaya a funcionar realmente en este gobierno, porque inclusive una vez instalada, vamos a suponer que se instale en el 24, ¿cuánto tiempo le va a llevar a la CICIG investigar los casos, trabajar al lado de la Fiscalía? Estamos hablando del 25 y ya salió este gobierno. O sea, no creo que vaya a ser cumplir esta promesa de gobierno. Expertos en la medicina y también miembros del Partido Salvador de Honduras son del criterio de que a más de un año de haber asumido el presente gobierno no se ven mejoras en ninguna área de la salud, sean estas por fármacos, insumos para la atención médica, los quirófanos, mejoras en infraestructura. Aseguran que solo se está trabajando mediante compras directas. La condición de salud del país sigue siendo precaria. Falta de insumos, falta de quirófanos, falta de medicamentos, realmente sigue siendo precaria. Muy poco o nada ha cambiado la situación para bien. Pero estamos hablando de todo en general, clínicas periféricas, hospitales, doctora, atención, medicamentos, todo en general. Todo en general. Recuerde que los proveedores para el área de salud, por ejemplo, en el área de diagnósticos reactivos, de diagnóstico, radiología, por ejemplo, es precaria en todos los centros asistenciales. Hace falta equipo, hace falta mantenimiento de equipo, hacen falta insumos. Y mientras usted no tenga garantía completa del sistema de salud, pues la situación no cambia, sigue siendo precaria. Y al menos 7 pacientes permanecen en el abandono en el hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula. Así lo han informado las autoridades de este centro asistencial, por lo que hacen el llamado a los familiares de dichos pacientes. Sí, tenemos pacientes abandonaditos que la familia los viene a dejar, o la fiscalía, o los bomberos, cualquier ambulancia que los encuentra por la calle, entonces nos los traen a nosotros. Tenemos ahorita a Jorge Alberto Mejía, que este es el paciente más antiguo que tenemos, que tiene 3 años de estar acá. Tenemos a Marlon también, que tiene bastante tiempo de estar acá. Tenemos a María Leonor, que es una señora también que aparte de estar en abandono social, también tiene problemas psiquiátricos, ¿verdad? Y se nos hace difícil porque ya que como no tienen familiares, no los agarran en los hospitales de psiquiatría, porque el requisito de ellos es que tienen que tener un familiar, ¿verdad? Y ella no lo tiene. Nelson Cáliz, también tenemos a Selvin Torres, a Mirna Araceli y a Rafaela Maya. En estos momentos pues solo contamos con 7 en abandono, ¿verdad? Y estamos igual siguiendo el proceso para ver si los podemos ubicar en algún lado o algún familiar que tenga a través del Departamento de Trabajo Social. Muchas gracias, televidentes de Hola Honduras. A esta hora les mostramos el tráfico vehicular justamente cuando el reloj marca las 6:34 de la mañana, ubicados en el Boulevard del Norte, que conecta a un sinnúmero de lugares. Hablamos del sector de Comayagüela, carretera que conduce hacia la zona del departamento de Olancho. También hace conexión con el sector de el Obelisco
y zonas aledañas. Un tráfico vehicular sumamente fluido a esta hora, una opción para poder circular. De igual forma, exhortando a la población a manejar con cuidado para evitar accidentes vehiculares. Estas son las imágenes, ambos carriles del Boulevard del Norte. Las personas que pues están pensando salir de sus casas y se dirigen a sus lugares de trabajo, en este caso el sector de El Zonal Belén, piensan hacer algunas compras. Ahorita es una opción para poder circular, ya que el tráfico vehicular es sumamente fluido por esta arteria, recalcamos, que conecta a un sinnúmero de sectores. Es lo que les podemos informar, el tráfico vehicular a través de Hola Honduras. ¿Cuál es el movimiento por las diferentes calles, avenidas y bulevares de la ciudad capital? En mi informe, retornamos a estudios principales. Buenos días. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, solicitan solucionar conflicto salarial de empleados del Ministerio Público. Continuamos con las informaciones aquí en Hola Honduras. Los campesinos llegaron el día de ayer hasta las instalaciones de la Secretaría de Salud. Están exigiendo que se destituya al director del Hospital de El Progreso, Edgar Murcia, argumentando que este no les ha dado salud ni atención médica de calidad en este centro hospitalario. No es competente pues al puesto al cual se ha sido nombrado, porque no está cumpliendo la labor como director de un centro hospitalario que es parte del pueblo del Progreso Lloro. Nosotros necesitamos salud de calidad. Y desde el Congreso Nacional están creando un apoyo para los migrantes y sobre todo para los nicaragüenses, quienes otorgarán asilo político al menos a 300 en Honduras. Los organismos defensores de derechos humanos, especialmente en tema migratorio, se pronunciaron y calificaron la medida como positiva, a pesar de que el país todavía no garantiza una condición migratoria estable. Y estas 300 personas que podrían solicitar asilo en Honduras, pues yo creo que es bien visto, nosotros como país, país hermano. Y pues yo creo que con el hecho de ofrecerles protección en Honduras es bastante, porque quizá no estamos en las mejores condiciones, pero el acto de solidaridad creo que es lo que más resaltaría en una situación como la que se está dando en Nicaragua, y es tan grave que la gente está queriendo salir. Alrededor de creo que unas 400 y continúan cerrando, más ONGs, iglesias están expulsando, sacerdotes, población que está en contra de las políticas de este gobierno, y que pues al final pues Nicaragua al parecer va a quedar un país con una poca población. De la mañana con 41 minutos. Continuamos informándoles. A esta hora se mantiene una protesta en la carretera que conduce al norte, que conduce justamente a Olancho. Está listo nuestro compañero Pablo Martínez, nos informa qué está ocurriendo a esta hora. Le escuchamos, Pablo. Muy buenos días, Ruth. Buenos días a todos los televidentes que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Nos hemos trasladado hacia la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, y es que se ha protagonizado desde hace un par de minutos esta toma o esta manifestación. Se ha bloqueado la carretera o el paso, y observen bien ustedes, ya los transportistas han incendiado algunas llantas, han bloqueado la carretera, en este caso principal, con algunas piedras con un tamaño considerable, y se mantienen muchas unidades son dos lados, ¿no? El lugar donde están los transportistas y así el otro lugar donde está un muro de policías, en este caso que son antimotines o fuerzas especiales, pues a la espera por supuesto de que no suceda nada. Hasta el momento no se ha llegado a ningún enfrentamiento que tenga que lamentarse. Sin embargo, se mantiene la manifestación, se mantiene la toma de la carretera principal por parte de los transportistas. Vamos a ver si podemos dialogar con algún de los compañeros aquí que están presentes para que nos manifiesten realmente los motivos por los cuales han estado
¿Ustedes desde qué horas empezaron con esta toma, amigo? 4 de la mañana. ¿Cuáles son los motivos, las razones por las cuales ustedes están protagonizando? A las autoridades y a la presidenta de que ella dijo de que el 1 de febrero iba a empezar a reparar esta carretera, pero no dijo el año en qué. Ahí estamos exigiendo porque esta calle ya no sirve, ya esta calle ya es peor que una calle de herradura de ganado, ¿verdad? Entonces ya estamos exigiendo de que nos reparen. Igual manera, porque las autoridades de tránsito a diario nos vienen a hacer esquelas, solo por quitarlos un bache, ¿verdad? Entonces nosotros ya no podemos tampoco estar pagando la esquela a las autoridades y tampoco podemos estar ahí dañando los vehículos. Pues nosotros somos motoristas del transporte interurbano de aquí de la área de Río Abajo, pero nosotros igual le pedimos a los patronos de que íbamos a hacer la toma porque ya ellos como dueños también pues ellos se costean para reparar sus vehículos, entonces ya esta calle no sirven. Ahora bien, importante mencionar durante cuánto tiempo ustedes van a permanecer en esta situación y han tenido algún acercamiento con los miembros de la policía que lo vemos en otro sector también custodiando esta situación. Sí, no, las autoridades están al otro sector, pues a ellos les solicitamos pues de que estamos haciendo la toma pacífica y solo simplemente exigiéndoles a las autoridades del gobierno de que nos vengan a reparar la calle, pues, ¿verdad? Solo le pedimos a ellos que no vaya a haber ninguna agresión ni nada hasta que nos venga un representante de las autoridades con un documento que diga tal día vamos a empezar, porque es cierto, andan los topógrafos, andan unas personas ahí haciendo medidas en la carretera, por allá abajo puede ir a hacer la toma y está un rótulo ya instalado, pero con eso no es reparar la carretera, pues, ¿verdad? Entonces nosotros, hasta que ya venga un representante de la alcaldía o a lo que le corresponda, nosotros los vamos a retirar. Bien, muchísimas gracias, amigo, muy amable. Bien, ya lo escuchamos, ellos dicen que pues, el motivo es para la reparación de esta carretera. Mientras tanto, se mantiene un terrible tráfico vehicular. Aquí no hay acceso y si usted, por ejemplo, que nos está sintonizando y vive más allá, muchísimo más abajo del sector, digamos, de Río Abajo y se dirige hacia Tegucigalpa, es probable que no pueda llegar, al menos no en este momento, debido a esta toma que se mantiene bloqueando toda la calle, toda la carretera que conduce hacia el sector de Olancho y así también, si viene usted de Olancho, no va a poder realmente acceder o al menos ingresar a Tegucigalpa. Observen bien, llantas quemándose, piedras obstaculizando un muro de policías y por supuesto también múltiples unidades de transporte que están pues bloqueando la carretera en modo de presión para que les sean escuchadas estas peticiones en torno a la reparación de esta importante vía carretera que es muy concurrida día a día por los ciudadanos, por los transportistas y esta sin duda alguna es una situación que permanece aquí en este sector. Nosotros por supuesto les estaremos llevando los detalles. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún hecho que deba de lamentarse, ningún enfrentamiento. Las autoridades policiales en este caso han reaccionado simplemente para poner una muralla y pues custodiar hasta el momento esta situación y los transportistas mantienen por el momento una toma pacífica a la espera que pueda llegar un representante de gobierno, bien sea de la alcaldía o alguien que les pueda dar una respuesta positiva en torno a las peticiones que ellos tienen y por las mismas que están protagonizando este tipo de tomas aquí en la carretera que conduce hacia el sector de Olancho. Estas imágenes en directo de mi compañero Walter Pérez. Si no tienen consultas, yo retorno a los estudios principales. Buenos días, compañeras. Y después de varias reuniones con autoridades del Congreso Nacional y también del Instituto Agrario con el fin de evitar que se siga provocando crisis en cuanto a las tierras en el país, los mismos están solicitando se les entreguen tierras en un lugar y sin esperar que esta zona tenga aprobación geográfica. Esto con el fin de evitar más derrame de sangre. En una reunión entre la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Congreso Nacional, líderes campesinos y autoridades del Instituto Nacional Agrario plantearon la búsqueda de soluciones a la crisis generada por la tenencia de la tierra entre grupos campesinos y empresas privadas. Como representante del pueblo, agilizar la adjudicación de las tierras incautadas a Lina y que Lina las entregue al campesino,
organizado y que tengan el apoyo económico del gobierno central. Además, en el artículo número 8 de lo que es el presupuesto general de la República, manda a que las tierras del INA sean entregadas al campesino en un 50% para las mujeres organizadas y un 50% para los hombres organizados. Están solicitando que las tierras de la UAVI, sin más contratiempo, sean traspasadas al Instituto Nacional Agrario para una justa distribución, pañar y estar de acuerdo con esta demanda de los campesinos, no solamente de Atlántida, sino de todos los campesinos que reclaman hoy una justa distribución de la tierra. Y estoy seguro que junto a otras bancadas, ¿verdad?, y junto a otros diputados, ¿verdad?, a este día o esta noche podríamos tener algunas manifestaciones. Ante este panorama, los dirigentes campesinos afirman que de otorgárseles tierras de forma legal, están dispuestos a movilizarse a cualquier parte del país. Como campesinos sí estamos dispuestos a trabajar la tierra donde se nos otorgue, porque no estamos buscando sector específico, sino la necesidad de nuestro pueblo, tratar de resolverla de esa manera, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con usted, estamos tratando de evitar precisamente esas masacres que se están dando en nuestro pueblo a causa de terratenientes que dicen tenerla. El avance que se ha tenido en esta reunión es hacer entrega del 50% de tierras incautadas por la OAVI a grupos campesinos organizados de mujeres y el mismo porcentaje de tierras aseguradas a sectores organizados masculinos. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Y las autoridades han confirmado, ha vencido ya la prórroga que se le había dado a la intervención del contrato entre la empresa Energía Honduras y la NE. En este sentido, la empresa de energía eléctrica anunció que el pasado 28 de febrero ya se dio por vencido el contrato de fideicomiso entre la NE y la empresa Energía Honduras, solicitando ante esto que la EEH a la superintendencia estaría pues suspendiéndosele este contrato. Justamente vamos a darle lectura al comunicado que tenemos en este momento en pantalla, y es que mediante oficio la Superintendencia de Alianza Pública-Privada notificó que dicha solicitud fue desestimada debido a que no ha sido encontrada evidencia que demuestre la capacidad de la empresa Energía Honduras para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones contractuales que originaron la intervención al contrato, por lo que se determinó la ampliación a la intervención del 1 de marzo del 2023 al 19 de agosto del presente año. Y luego de las exigencias por parte de empleados del Ministerio Público, quienes continuamente a través de protestas han estado solicitando un reajuste salarial, muchos sectores ya se han pronunciado, mencionando que Finanza debe de solucionar este conflicto con el presupuesto general 2023. Luego de varias semanas de reclamos, paralización de labores y cierre de dependencias del Ministerio Público por demandas laborales, miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional piden a la Secretaría de Finanzas que dé solución a este problema. Esta solicitud que ha hecho el Ministerio Público, cuando se hicieron las audiencias públicas de la Comisión de Presupuestos, plantearon cuáles eran las necesidades y además la solicitud que estaban haciendo en el nuevo presupuesto. Sin embargo, producto de estas audiencias públicas se hicieron las observaciones a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, la respuesta, pues entiendo yo que no fue de la manera como lo estaban esperando el Ministerio Público. Le corresponde a la Secretaría de Finanzas hacer el análisis, el estudio que deben hacer para saber si es viable ese ajuste salarial. Hay muchas necesidades en el país. Para la presidenta de la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público de Honduras, los problemas que pueda involucrar al presente gobierno contra el fiscal general no deben abarcar a colaboradores de esta entidad. Pero si mañana a las 2 de la tarde no tenemos una respuesta positiva por parte del fiscal general, todas las sedes del Ministerio Público de Tegucigalpa vamos a salir en una caminata hacia el Congreso a encontrarnos en ese lugar
con nuestras pancartas exigiendo que el Congreso la asuma las consecuencias, todos con sus pancartas a exigir el aumento. No nos interesa la destitución del fiscal general. Si después de otorgarnos nuestro aumento lo quieren destituir o se lo quieren llevar preso, que se lo lleven. Pero no vamos a esperar más de un año a que venga una junta interventora a ponerse al día con el desarrollo de la institución y por lo tanto a esperar para que nos den el aumento. Y es que desde hace unos 10 años no se ha otorgado el aumento salarial del 15% planteado en la ley del Ministerio Público y únicamente se ha otorgado el costo de vida que corresponde al 10%. Pero estos empleados están dispuestos a negociar un 15% para solventar esta crisis. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Continuamos en este momento con las noticias. Vamos a ir hasta la zona norte del país. Cerró el mes de febrero con más de 250 personas capturadas. ¿Por qué delitos? Mariela Manzanares, usted nos informa. Y tal como se ha mencionado en el estudio central, el mes de febrero cerró con 255 capturas. ¿Cuáles fueron los delitos que más se registraron? Pues nos brinda más detalles sobre esta información la portavoz Jenny Cartagena. En efecto, gracias a nuestra operatividad y mediante el decreto PCM 2023, que se ha tomado a bien pues dar importantes resultados aquí en lo que es la zona norte de nuestro país, ha dado como resultado solo en el mes de febrero alrededor de 255 capturados por diferentes faltas y delitos. Cabe mencionar que solo de estas se han recibido más de 900 denuncias al Sistema Nacional de Emergencias 911. Entre los delitos se encuentran varios por robo y delitos en flagrancia, ¿verdad? Cabe mencionar que la importancia de la denuncia entre nuestros ciudadanos ha dado como efectividad la captura de diferentes sospechosos por las faltas y delitos cometidos en el país. Porte ilegal de arma de fuego, robo, hurto, también violación. Cabe mencionar también que solo en este pasado mes más de 15 personas han sido detenidos sospechosos por el delito de violación, y esto es dando resultados en contra de este flagelo, y que también las mismas personas pues han dado las denuncias respectivas referente a este delito. Además, ustedes como Policía Nacional frustraron diversos asaltos, sobre todo en colonias de San Pedro Sula. En efecto, también se han decomisado diferentes tipos de armas. Cabe mencionar que solo las municiones de uso prohibido han sido varias más de 1.447 envoltorios plásticos conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, más de 2.000 plantas también de este alucinógeno, lo cual es un duro golpe a la narcoactividad y al narcomenudeo que también es diverso en estos sectores de nuestro país. Sin embargo, la Policía Nacional en conjunto con DIPANCO y otras unidades que conforman nuestra institución policial han dado importantes resultados. Continuaremos dando estos resultados en barrios, colonias, así también como zonas comerciales. Esto pues para dar un mayor auge a la seguridad y también dar un ambiente de paz y sana convivencia social. Y también destacar que en las detenciones se ha mencionado que los capturados pues podrían estar involucrados en las masacres recientemente resucitadas en San Pedro Sula. Estas armas que han sido decomisadas han sido debidamente periciadas por nuestros laboratoristas, ¿verdad? Y también entregadas como evidencia a la Fiscalía del Ministerio Público, las cuales ellos mediante investigaciones exhaustivas determinarán si estas han sido partícipes de otros hechos violentos. También hemos dado las importantes capturas de cabecillas, como lo que es anteriormente, que ya fue judicializado, lo que es Bad Bunny, uno de los cabecillas más importantes de esta estructura criminal, y continuaremos dando estos duros golpes también en lo que es no solo a la narcoactividad, sino que a grupos de estructuras criminales como la Pandilla 18 y también la Mara Salvatrucha. Y para culminar, subinspectora, la importancia de destacar las cámaras de seguridad del 911 y las denuncias que ustedes reciben por parte de la ciudadanía. Cabe mencionar que pese a que todavía aún no tenemos este apoyo, la Policía Nacional siempre ha dado este importante resultado. Nosotros siempre trabajamos en coordinación
tenemos diferentes puntos estratégicos de vigilancia mediante saturaciones de disuasión y control, los cuales han apoyado, gracias a esta operatividad, pues las capturas de estos mismos ciudadanos. La importancia de la denuncia también a través del 911, abocándose también a las estaciones policiales más cercanas. Nosotros continuaremos patrullando mediante diferentes saturaciones en barrios, colonias, zonas comerciales, mercados, y es importante tener ese lazo de confianza entre la Policía Nacional, por supuesto, y los ciudadanos. Bueno, escuchamos en ese momento a la subinspectora de la zona norte, Jenny Cartagena, en torno a las últimas detenciones y los principales delitos que ha mencionado que han sido estas personas detenidas. En solo el mes de febrero, 255 personas fue el reporte que dejó este reciente mes. Con esta información, nuevamente vuelvo al estudio central de Hola Honduras. Pedro Zula. Seguimos con más noticias, y es que el contrato para la construcción de más represas en el país no fue presentado al Congreso Nacional. A pesar de los reclamos de congresistas del Partido Salvador de Honduras para que se aprobara el contrato para la construcción de la represa Jacaliapa, por algunas disposiciones irregulares se aprobó. Lo que preocupa es que aun cuando se aprobó, no se le muestra ningún tipo de interés. O sea, hay un contrato que desde el 2019 se adjudicó a esa empresa Hidalgo Hidalgo. Desde el 2019 para acá ha tenido 2 denuncias en el Ministerio Público. La empresa pues se ha investigado a nivel internacional y según algunas fuentes que nosotros tenemos, es una empresa que está inmiscuida en actos de corrupción, ¿verdad? Inclusive en lo de las Panama Papers y toda la cuestión. Aparentemente una de las denuncias tiene que ver con la forma en que se adjudicó, que fue irregular, y las otras denuncias tienen que ver con la concesión del agua. Pues el día de ayer me mandaron copias de ese contrato digital, que no tuve tiempo de revisarlo. Sin embargo, nos comunicamos con las organizaciones sociales de lucha para el agua, y ellos nos dijeron que lo revisaron porque no tuvieron acceso tampoco en debida forma, y que lo que hay es un cambio de una cláusula, ¿verdad? De ahí todo está igual. Entonces eso hay que analizarlo, pero bueno, ya eso para qué, ¿verdad? Ya fue aprobado. Y está listo ya Felipe Valencia para actualizarnos con lo más importante de los deportes. El respeto por la vida cada vez se pierde y la evidencia se ve claramente en la inseguridad que se vive en el país, con la muerte indiscriminada de las mujeres. La ola delictiva se mantiene. Cada 21 horas se reporta un asesinato. Estas mujeres, que en promedio son 58 las que están perdiendo la vida en la actualidad, dejan hijos e hijas que quedan en pobreza y en situación de orfandad. Los hombres, en su mayoría, son los que les están quitando la vida, y eso significa femicidios. Hombres que por su condición de pareja, expareja, pretendientes o novios, les quitan la vida, porque esa violencia se vuelve un continuo. Francisco Morazán, Cortés, San Pedro Sula y Danlí son algunos de los lugares en donde en la actualidad representan un alto porcentaje de muerte de mujeres. Sumado a esto, la gran deuda que se tiene en impunidad. Con una impunidad que ronda el 95%. Necesitamos investigar profundamente, especializar a los investigadores y contar con protocolos especiales. Definitivamente esa impunidad, lejos de reducirla, va a ir en aumento. El 2022 fue un año gris para este grupo, tomando en cuenta que más de 300 mujeres
fueron víctimas de la violencia que impera en el territorio. Vemos que estas problemáticas no refieren a un gobierno, sino refiere a las formas en las que los diversos operadores de justicia, llámese Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, incluso Derechos Humanos, estén dándole abordaje a estas problemáticas. En los múltiples escenarios de violencia se ve evidenciada la hazaña que va desde quemar el cuerpo hasta desmembrarlo. Bueno, los femicidios, verá usted que van a ser abordados ahorita desde una óptica más intervencionista, donde reconocemos el papel de los operadores de justicia. Los operadores de justicia, unos investigan, otros hacen requerimientos y otros presentan y dan las penas. Entonces hay que entender cómo es ese rol y quién tiene ese rol. La Fiscalía es determinante porque es la que lleva el rol de investigar. Y desde luego la policía y la ATIC deben de generar investigaciones congruentes, rápidas. Se estima que la cifra del 2022 se incrementa aún más en este 2023, lamentablemente, pese al trabajo que se realiza por parte de los órganos de seguridad. En imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Bienvenidos a Diálogo de Impacto esta mañana. Tal y como lo escuchábamos en esta nota introductoria, hay alerta en el país por la alta violencia contra la mujer, sobre todo los femicidios, quien es la expresión más clara de la violencia para este género. No se están creando políticas de seguridad en protección para la mujer. ¿Qué dicen expertos en la materia? A esta hora de la mañana, Walter Pérez nos tiene impresiones. Es alarmante, Walter. Cada 21 horas una mujer es asesinada en el país, mientras las autoridades no dicen nada al respecto. Con usted, buenos días. Buena sombra lo cobija. Así es, Alejandra. Buenos días. Bueno, es lamentable la ola de inseguridad que vivimos los hondureños, especialmente las féminas. Cada día pues es asesinada una mujer. De acuerdo al observatorio, cada 21 horas una mujer pierde la vida de manera violenta. Me acompaña el presidente del CODE, don Hugo Maldonado. Su análisis, don Hugo, es lamentable, casi llegando a las 60 mujeres asesinadas en lo que va del año. Prácticamente estamos viendo que estas cifras van a rebasar los 300 que ocurrieron el año pasado. Ojalá que no, ojalá que no. Porque no sabemos quién sigue mañana. Puede ser mi madre en paz descanse, o mi hermana, o un familiar de nosotros. Mire, Alejandra, cuando digo ojalá, porque tenemos esperanza de que la vida y la seguridad de los hondureños mejoren en este país. La situación del PCM en materia de seguridad pública tarde o temprano nos va a dar buenos resultados. El problema es que nosotros queremos que mañana ya no haya violencia y criminalidad en Honduras. No podemos vivir la mentira que está viviendo El Salvador en este momento. Lo que El Salvador está viviendo es una llamarada de tusa. Bukele no va a ser presidente 60 años en El Salvador, aunque está joven. Tiene buena aceptación. Se ha logrado en cierta forma apaciguar. Es que no le estoy diciendo que no, sino que estoy hablando sobre la mentira que están viviendo ahorita, la llamarada de tusa. Cuando él ya no sea gobierno, ¿qué va a pasar con estos privados de libertad que se les han violentado derechos y garantías, donde no existe la persona humana? ¿Cómo? También, ¿por qué no decirle y consolidar el equipo de seguridad del Estado para garantizar esa seguridad pública, sino que hay que meter a todo supuesto persona que ande un tatuaje en su país? No, creo que no podemos vivir ese tipo de locuras en Honduras. Yo creo en lo que se está haciendo, en lo que la presidenta, en lo que el señor general de policía, don Ramón Savión, se está haciendo. Mire, evalúen los golpes al narcotráfico que se ha dado, han sido fuertes. Y eso nos ha dado como resultados violencia y criminalidad, porque
dentro de ellos se están limpiando también, ese es el problema. Pero cada 21 horas es una mujer asesinada, lamentablemente. Estamos hablando ahora de la situación de los feminicidios en el país. El gran problema que cuando nosotros decimos que hay que fortalecer la policía, es que hay que fortalecer el sistema de investigación criminal, Walter y Alejandra. Mire, si este sistema de investigación criminal no se fortalece, vamos a seguir contando mujeres, hombres y niños asesinados en este país. Bueno, muchas gracias a don Hugo Maldonado, su análisis en torno a este tema de femicidios en el país. A cada 21 horas una mujer pierde la vida de manera violenta. Lamentablemente casi a las 60 han perdido la vida. Esperemos que no siga esta cifra en el año. Es lo que les podemos informar, compañeros. Con ustedes, buenos días. Buenos días, Walter Pérez, gracias por la información. Y para abordar en su amplitud total este tema, ya se encuentra con nosotros la abogada Carla Medal, quien también es parte de ONU Mujeres. El tema del femicidio ha crecido continuamente en el país. Hay una preocupación latente por organismos internacionales y también por toda la comunidad de mujeres en el país, porque vemos una justicia que no está haciendo absolutamente nada ante los hechos violentos que se registran continuamente en Honduras. Y ante esto tenemos una pregunta que plantear para abordar el tema en específico, porque la preocupación es latente. La violencia viene de décadas en décadas y precisamente este año 2023 se ha agravado de una manera muy significativa. ¿Es justa la ley para sancionar a agresores de mujeres en Honduras? Es la pregunta que tenemos esta mañana para que usted nos pueda enviar sus preguntas, sus interrogantes al número de WhatsApp y por supuesto abordar en su amplitud este tema con la abogada. Muy buenos días y bienvenida a Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada Alejandra. También un saludo a la población hondureña, particularmente a las y los funcionarios. Y me llama poderosamente la atención la ley o la pregunta, en el sentido que dice: ¿es justa la ley para sancionar a agresores de mujeres en Honduras? Bastante interesante, puesto que precisamente es lo que desde hace ya varios años las mujeres organizadas y muchas funcionarias en su momento solicitamos, hicimos la incidencia correspondiente de manera que se pudiera fortalecer el marco jurídico regulatorio para prevenir la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas. En ese sentido, y también contestando la pregunta, es importante recordar la importancia de reformas a un código penal. Mucho se habla de la desproporcionalidad en cuanto a las penas y los delitos. Hay casos recientes también que nos hacen reflexionar en ese sentido, pero bueno, eso responde también a la ley que actualmente existe. Retrocedemos entonces con el actual Código Penal en el país para favorecer en todo caso a la mujer, porque hay muchas que no denuncian por múltiples factores. Uno de ellos porque no se les ha enseñado a denunciar, otro porque temen hacerlo y otro porque dentro de sus hogares les han dicho: ¿para qué denunciar? Tienes que aguantarle todo a tu pareja sentimental porque eso es parte de ser mujer. Efectivamente, la violencia, y que el máximo esplendor de la violencia son los femicidios, es decir, las muertes violentas hacia las mujeres, está íntimamente relacionada con los patrones culturales. Estos patrones también culturalmente arraigados en la familia, en los hogares, y después son patrones repetitivos. Mencionaba lo de la denuncia. En ese sentido también desde ONU Mujeres, desde otros espacios como el Foro de Mujeres Políticas, en conjunto con algunas instituciones del Estado, se está trabajando en la implementación de mecanismos de manera que las autoridades encargadas de recibir esta denuncia estén lo suficientemente capacitados y capacitadas, de manera pues que esto no se convierta en un obstáculo para empezar cualquier proceso judicial. Cuando hablamos de un femicidio, estamos hablando de una muerte violenta contra mujeres, adolescentes y niñas.
pero también estamos hablando de la vida que se le está arrebatando a los menores. En la mayoría de los casos recientemente escuchados, las madres han dejado a niños, niñas y niños huérfanos que en su mayoría también formaban parte de un hogar monoparental, es decir, que estas mujeres eran las jefas de este hogar y ahora tenemos a estos menores a cargo de una tercera persona y que difícilmente va a suplir el rol de la madre. Por eso también es importante en el tema de la prevención de la violencia, hablar de la importancia de la construcción de este marco jurídico interinstitucional y que sea trabajado de manera articulada, porque en Honduras hay buenas intenciones, cada institución tiene una buena intención, pero son esfuerzos aislados y que al final no los estamos viendo reflejados en la reducción de estos femicidios. En base a eso que usted está mencionando y que es muy interesante, me llama poderosamente la atención porque en breves palabras prácticamente la ley no está castigando a los agresores, simplemente está mandándolos a que tengan citatorios con psicólogos para poder ser tratados. Y esto nos llama poderosamente la atención porque la violencia cada día se agrava. Mientras estamos diciendo que la ley no cumple y no castiga, las mujeres siguen siendo asesinadas continuamente en el país. Efectivamente, y además de que se está quedando corta con relación a las penas, tampoco tenemos un marco jurídico actual enfocado en la prevención, porque cuando hablamos de la violencia estamos hablando de las medidas que van a ser tomadas una vez que el hecho pues ya es lamentablemente cometido. Pero más importante, tenemos que unir esfuerzos y trabajar en políticas públicas encaminadas a la prevención y a la no normalización de la violencia, porque es lo que ha estado ocurriendo. 7 de cada 10 mujeres en Honduras han manifestado que en algún momento en su vida han sufrido algún tipo de violencia. Y por eso es que en el marco de trabajar en la prevención de la violencia se están apoyando leyes como la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, que dicho sea de paso, esta es una normativa que es un esfuerzo trabajado ya por más de 8 años consecutivos por las mujeres organizadas y que han tomado a su vez ejemplos de países en la región como Bolivia, como Uruguay, como Costa Rica, como El Salvador, también que ya tienen todas estas medidas. ¿Podríamos hablar entonces que la violencia en el país es cultural y que no se ha hecho nada al respecto para poder cambiar ese panorama? Efectivamente responde a aspectos culturales altamente arraigados y se han hecho pocos esfuerzos. Por ejemplo, hace más ya de 6 años consecutivos el Congreso Nacional aprobó una partida presupuestaria etiquetada, es decir, que en el presupuesto general de la República se contemplaba que ese dinero tenía que ser utilizado exclusivamente para ese fin. En ese sentido, se aprobó una partida para el fortalecimiento de las unidades de investigación de los femicidios. Es preciso mencionar que durante muchos años no se tuvo la anuencia ni la receptividad por parte de las autoridades del Ministerio Público. También, cuando hablamos de la violencia, es preciso mencionar el acercamiento a la justicia en la que tiene que trabajar el Estado hacia las mujeres, particularmente en aquellos municipios y departamentos donde no hay una institucionalidad lo suficientemente fortalecida para recibir esas denuncias y para prevenir esta violencia. Y es por eso que también se ha propuesto ya por muchos años consecutivos esta partida presupuestaria para crear nuevos juzgados especializados en materia de violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia, también tenemos que hablar de la impartición de la justicia. En Honduras, el 95% de los casos presentados por violencia doméstica están en la impunidad. ¿Qué significa esto? Que el sistema judicial no está sirviendo para sentar precedentes en contra de estos delitos y por tanto se continúan cometiendo porque no se le tiene ese respeto a la ley. Y por eso es entonces que además de trabajar
con las autoridades que están recibiendo esas denuncias, es pertinente invertir esfuerzos para crear más juzgados especializados en esta materia. En nuestro país solo hay 2 juzgados especializados en materia de violencia doméstica. Es decir, que se tienen que ampliar estas áreas, porque también aquí cabe la responsabilidad de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. ¿Qué están haciendo para poder mitigar este impacto tan significativo que tenemos de violencia en el país? Porque usted lo apunta, necesitamos espacios públicos. Yo siempre he creído que, al igual que los hechos violentos, el tema de la psicología, la salud mental debe de ser tratada como cualquier otra condición. Y el tema de la violencia actualmente en el país debe de ser tratada igual. Se deben de abrir espacios públicos para que la mujer pueda acudir a estos centros y poner su denuncia. Nos falta eso. Y de parte también del acompañamiento de la Secretaría de Educación y de Salud para podernos librar de violencia en cuanto al género. Sin duda, por eso es que también se le está apuntando a la aprobación de esta ley integral contra las violencias hacia las mujeres, que es un marco jurídico que recoge todas las obligaciones de las diferentes secretarías, entre ellas Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Trabajo, entre otras, porque la violencia deberá ser abordada de manera articulada e interinstitucional. También se están trabajando desde el Congreso Nacional, las diputadas, particularmente la Comisión de Equidad de Género, que es un espacio integrado por mujeres de las diferentes bancadas de ese poder del Estado, y que también es oportuno aplaudirles que en el pasado reciente, durante la aprobación del Presupuesto General de la República, el único capítulo del presupuesto que gozó de la aprobación de todas las bancadas fue precisamente el capítulo para invertir recursos en la prevención de la violencia y con ello también promover una vida más con más oportunidades para las mujeres hondureñas. Vamos a darle lectura a mensajes de texto. Para nosotros es importante, abogada, que la población hondureña pueda opinar, e inclusive esas voces que se sienten tras el reflector, tras la pantalla y no lo hablan y quizás lo expresan a través de un mensaje de texto. Vamos a darle lectura al mensaje esta mañana. Nos dicen por acá: buenos días a ustedes en el panel de diálogo de impacto. Quisiera aportar 2 aspectos que tienen cierta relación con el tema, si me lo permiten. 1. Establecer una denuncia en nuestras instituciones de seguridad del Estado es desalentador cómo atienden los funcionarios públicos que están en este primer paso que debe hacer una persona afectada. 2. Mencionan que la ley no está articulada de forma apropiada a este mal violencia de género que afecta a nuestra sociedad. Y 3. Como referencia le envío este caso contra un violador que se investigó, capturó y se sentenció por alrededor de 8 casos y ahora por X razón será puesto en libertad. Vea usted, es lo que nos mencionan los televidentes a esta hora de la mañana y los aspectos son muy específicos. Claro, esos son 3 de los ejemplos que a diario se viven en nuestro país y también los comentarios de los televidentes muy coloquialmente hablando, atinados. Es lo que sucede, pero cuando hablamos, por ejemplo, que una persona ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el mismo hecho o similares hechos y que continúe en libertad, estamos hablando de un sistema de justicia deficiente. Por eso es que vemos con buenos ojos y por eso exhortamos a la nueva Corte de Justicia, a las magistradas y los magistrados, así como a los diferentes funcionarios del Poder Judicial, para que puedan priorizar en la agenda del Poder Judicial la prevención contra la violencia, entendiendo que una de las principales formas de prevención es impartiendo justicia, es sentando precedentes y es reduciendo ese 95% de impunidad por los casos interpuestos por violencia. Y hablando del Poder Judicial, precisamente la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia hace un par de días atrás, a través de su cuenta oficial, divulgó un tuit que nos llama poderosamente la atención y que también vamos a ver si nuestros compañeros de producción nos ayudan a colocar en pantalla este tuit de ella, que menciona precisamente de este tema, de la mora judicial,
y también de la alta violencia en cuanto a la mujer en el país. Y es aquí donde cabe, tenemos la cara de una mujer en el Poder Judicial. Y decía, desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, trabajaremos en impulsar medidas en favor de la tutela judicial efectiva para las mujeres que sufren violencia, sin contemplación ni tolerancia frente a las conductas nocivas que amenazan a la mujer. Esta pandemia en la sombra la vamos a combatir. Mencionaba a través de la cuenta oficial del Poder Judicial precisamente la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en base a esto, ¿cuál sería la valoración? Cuando leí la publicación de la magistrada, me llamó poderosamente la atención y recordé la importancia en implementar medidas afirmativas en el sentido que ocupamos a más mujeres sensibilizadas en los puestos de toma de decisión. Tenemos una corte, si bien ya por segunda vez integrada en su mayoría por mujeres, pero tenemos una corte con mujeres y con hombres que pasaron por un proceso en donde por primera vez en Honduras se exigió la paridad, es decir, el 50% de representación mínima de mujeres en esos espacios. Y esto entonces les obliga y también permite que mantengan en su radar el porqué de la paridad. Y precisamente la paridad y el mecanismo, el principio de paridad, nace o surge porque vimos la necesidad como mujeres de tener a quien acudir. Difícilmente se puede defender algo que se desconoce, pero al haber más mujeres en los espacios de toma de decisión, tenemos a más autoridades que no solo tienen la buena intención, pero que también conocen la realidad que las mujeres enfrentamos día a día. Esto también puede relacionarse y es preciso contarle a toda Honduras sobre algunas medidas que las mujeres organizadas con el acompañamiento de las autoridades de La Ceiba han implementado recientemente. Por ejemplo, el municipio de La Ceiba es el único en el país en donde por una ordenanza municipal se condenará el acoso callejero. Los famosos piropos. Sí, que más que un piropo es un irrespeto a la integridad de las mujeres. Es inconcebible que una mujer no pueda ir libremente a la pulpería, que una mujer no pueda ir libremente al mercado, que en Comayagüela los sábados y los días de semana no se puedan hacer las compras, que no se pueda ir a la Kennedy, aquí en Tegucigalpa, por los piropos, o mejor llamados estas frases sin el consentimiento de las mujeres, y que al final se traducen en temor, en miedo, en más vulnerabilidad de las mujeres, y que luego pues vemos esas violaciones. Y por otra parte también es preciso mencionar que en el 2022 cerramos el año con que cada 30 minutos una mujer estaba interponiendo una denuncia por violencia sexual. Y vea usted decía en el 2022 cada 30 horas. Y en el 2023 estamos hablando de que cada 21 horas una mujer está perdiendo la vida de manera violenta en Honduras. Muchos apuntan al narcotráfico, a la corrupción que hay en el país. Podrían ser factores que han desencadenado precisamente, abogada, que este 2023 sea mucho más violento para la mujer. Efectivamente, sí hay muchos factores y precisamente por eso es que se insiste desde estos espacios en invertir esfuerzos para el trabajo articulado e interinstitucional. Y por eso también es que urge que los congresistas aprueben leyes como la ley para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, que aprueben también estas iniciativas de las casas refugio, que aprueben también estas reformas al Código de Trabajo, que aprueben también las
iniciativas para la promoción de la educación sexual integral para la prevención de embarazos prematuros en adolescentes, y que todo esto forma parte de la agenda que las congresistas presentarán este próximo 8 de marzo. El próximo 8 de marzo, las diferentes bancadas darán cuentas a Honduras, y también el próximo 8 de marzo, que es el próximo miércoles, se conocerá si efectivamente hay un compromiso por los congresistas para la reducción de estos delitos, estos femicidios. Los femicidios no se van a erradicar con la repartición de bolsas solidarias, no se van a erradicar con la entrega de kits escolares, sin perjuicio que estas sean acciones pues necesarias e inmediatas frente al alto porcentaje de pobreza en el país. Pero también es importante invertir esfuerzos en la construcción de políticas públicas a largo plazo y que ataquen todos estos problemas de raíz, políticas públicas que disminuyan la brecha de género entre hombres y mujeres en el país. Y también es importante dejar claro que cuando de género hablamos, no estamos hablando de una competencia o de estar fomentando esa competencia entre hombres y mujeres. Al contrario, estamos hablando de crear condiciones justas para hombres y para mujeres, pero atendiendo a las diferencias que naturalmente tenemos. Por ejemplo, las mujeres somos madres, entonces es oportuno crear políticas públicas que atiendan a la particularidad de las mujeres madres. Es oportuno crear políticas públicas entendiendo que las mujeres, por ejemplo, menstruamos, las mujeres en la etapa de la menopausia, y son todos esos aspectos que las tomadoras de decisión están trabajando y que se espera también que sean aprobados el próximo 8 de marzo en ese poder del Estado. Vamos a cumplir con una pausa comercial en este momento aquí en Diálogo de Impacto. Al regresar, con trabajo comunitario, sancionaron al joven Isaac, quien golpeó brutalmente a su pareja. Hablamos de la TikToker colombiana Daniela Aldana. Tenemos mucho que abordar respecto a este tema y que podemos cortar también de este tema porque al final no lo conocemos, pero la información trasciende y ha llegado hasta medios internacionales este caso de la TikToker colombiana. Nos vamos a una pausa al regresar con más información. Seguimos con más con Diálogo de Impacto esta mañana, abordando un tema que nos corresponde a todos como sociedad y es precisamente la violencia en contra de la mujer y el alto índice de femicidios en el país y sobre todo en este 2023. Le recordamos nuevamente nuestra pregunta en este tema tan importante esta mañana. ¿Es justa la ley para sancionar a agresores de mujeres en Honduras? Opine a través de nuestro número de WhatsApp. Estamos abordando este tema con la abogada Carla Medal. Y hablábamos específicamente antes de irnos a la pausa. Y en base a la pregunta, porque la ley posiblemente es solo para algunos en el país. Hace precisamente un par de días, específicamente el 18 de febrero, se dio a conocer el incidente de una TikToker colombiana que fue brutalmente agredida por su pareja sentimental. Ante esto, pues la ley así lo estipula, creo yo, le han dado trabajo comunitario. Después de la horrible y tremenda paliza a esta mujer que estuvo al borde de la muerte, abogada. En su máxima expresión, la violencia más alta para la mujer. Y se le ha dado trabajo comunitario. Yo no tengo nada contra el joven, no lo conozco, no conozco a Isaac, pero me baso a lo que actualmente se maneja, a lo que actualmente están diciendo las mismas autoridades y ante los señalamientos que él anteriormente ha tenido, porque se maneja de que no solo la TikToker había tenido una denuncia contra él, sino anteriormente. Ante esto, ¿qué pasa? La ley no está castigando a los agresores y esto es en base también al nuevo Código Penal.
Sí, imaginémonos que este ha sido un caso altamente televisado, ha sido un caso mediático, pero ¿qué de todos aquellos casos que se desconocen y que han quedado completamente invisibilizados? Para hablar a profundidad del caso es necesario conocer el expediente, porque en un caso convergen y ocurren diferentes elementos. Por ejemplo, conocer cuál fue la posición de la defensa de la denunciante, también cuál fue la posición del apoderado legal del agresor, conocer también si se tuvieron a profesionales del derecho lo suficientemente comprometidos para este caso, y por eso es importante, licenciada Alejandra y televidentes, que le exijamos al Ministerio Público, que le exijamos a la Defensa Pública, que se pueda también trabajar con la defensa privada en toda esta formación con perspectiva de género y de cara a la promoción de una vida libre de violencia. Efectivamente que sin conocer el expediente, pero sí se puede percibir que hay una desproporcionalidad de la pena, pero los jueces al final escuchan a ambas partes, escuchan a las defensas y en algunos casos por la poca o por el poco conocimiento o el poco compromiso de la defensa de alguna de las partes es que se aplican también estas medidas. Y es importante que desde el Estado, repito, se puedan establecer todos estos mecanismos, trabajar en manuales a los cuales también pueda acudirse en caso de este tipo de violencia. También vemos con buenos ojos que el Código Penal está próximo a reformarse, que la Comisión Especial del Congreso Nacional para tal efecto, integrada, dicho sea de paso, por mujeres congresistas profesionales del derecho, en los próximos días empezarán estas jornadas de socialización con los grupos de mujeres organizadas para incluir todas estas penas. Pero no solo depende de un código penal con penas fuertes, también depende de la formación de un sistema judicial encargado de impartir justicia, así como de los profesionales del derecho que forman parte de todos estos procesos. Entonces se debe de cambiar la ley, porque con esto solo se está enseñando de que la IRAS solo tiene sanciones. Sí, cambiar la ley, pero también capacitar a los impartidores de justicia, a la defensa pública, al Ministerio Público, también, por ejemplo, desde el Colegio de Abogados facilitar esta formación a los profesionales del derecho independiente, que en muchos casos son quienes pues defendemos o formamos parte del equipo legal de cualquiera de las partes. Entonces es un tema que se debe de abordar desde diferentes aristas para que al final esto se pueda traducir en sentar esos precedentes a través de condenas no desproporcionadas, como lo hemos visto en este caso. Se acerca una fecha importante, el 8 de marzo. Es una fecha importante porque por muchos años se maneja, se contempla, se exige, pero no se cumple. Se abordan políticas que quedan a media ejecución. Es una fecha que creo que en este año 2023 nos pone a nosotros más en poder creer en políticas que puedan beneficiar a la mujer. Desde el Foro de Mujer, ¿qué se está trabajando? Claro, y también es importante recordar un poco el porqué de la conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y este día, más que para regalar flores, más que para regalar chocolates, que pues tampoco digo que sea mal, cada quien sabe la forma de conmemorarlo o celebrarlo, pero en muchas ocasiones se hacen estas prácticas por desconocimiento de lo que la fecha en sí significa para las mujeres. Y el 8 de marzo se conmemora
la lucha de mujeres que nos anteceden por la promoción de los derechos políticos, socioeconómicos, laborales, entre otros, de las mujeres a nivel mundial. Y precisamente es que también desde el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, desde el Congreso Nacional, desde sociedad civil y desde otras instancias, desde la cooperación también, estamos uniendo esfuerzos de manera que este próximo 8 de marzo puedan aprobarse diferentes iniciativas de ley que han sido presentadas por diferentes congresistas a lo largo de este periodo, en el sentido que promuevan los derechos de las mujeres hondureñas. Por ejemplo, se va a interponer o se va a someter a aprobación una reforma al Código Laboral, de manera que los hombres padres también puedan gozar de una licencia de paternidad de 16 días y que no se deje solo y que esta carga no se le deje únicamente a las mujeres. También ampliar un poco los días de maternidad, pero para esto también entendemos que se necesita de incentivos hacia las empresas privadas, pero Honduras no es el primer país en el mundo que va a aprobar medidas como estas. Ya tenemos ejemplos en la región que han implementado estas medidas, porque si hablamos de la prevención de la violencia, si hablamos de la promoción de una vida con mejores condiciones, libre de violencia y de un Estado que promueva los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas hondureñas, también estamos hablando del fortalecimiento de la familia. Y en ese sentido es importante que el cuidado de los menores sea una responsabilidad de padre y de madre. Y el Estado es el garante de implementar todas estas políticas públicas, aprobar todas estas leyes encaminadas a ese sentido. Abogada, ¿cree que el Estado de Honduras nos debe mucho como mujeres? Sin duda, el Estado hondureño está en deuda y esto no lo dice Carla Medal, esto no lo dice Alejandra Rivera, esto lo dicen las enormes cifras de feminicidios, de violencia, en sus diferentes ámbitos hacia las mujeres, adolescentes y niñas. También este próximo 8 de marzo se va a interponer la Ley de Educación Sexual Integral para la prevención de embarazos en adolescentes. Actualmente tenemos a niñas criando bebés, a otros niños. Tenemos a niñas convirtiéndose en madres y el Estado se ha hecho de la vista gorda frente a esta realidad. Y hago un llamado, una exhortativa a los diferentes sectores de la sociedad, a sociedad civil, a la academia, a las iglesias, para que entendamos que la aprobación de estas leyes no responden a un antojo. La aprobación de estas leyes responde a que Honduras es uno de los países en la región con mayor número de embarazos prematuros en adolescentes. Y para esto tenemos que hablar de educación. ¿Qué se está haciendo desde las escuelas para educar a nuestros jóvenes? Esto no es excluyente de que sea una educación con los principios y valores que a todos los hondureños nos interesan. Fíjese que allí hay un punto específico y usted tocaba el tema de los centros educativos. Muchos dicen, pero ¿por qué los maestros deben de enseñarle cosas a los niños? Si en el hogar tienen que hacerlo o los padres tienen que hacerlo, pero la mayor parte del tiempo los menores pasan en los centros educativos. Quienes se convierten también en sus padres son los docentes. Y ahí es un punto específico que usted abordaba. Los centros educativos tienen una gran responsabilidad con la nueva generación, porque estamos viendo índices demasiado altos de violencia. Y no solo me refiero también a la mujer, estamos hablando en este momento de la mujer, pero también se da un alto índice de violencia en contra del hombre. Y que en muchas ocasiones lo dejamos a un lado porque obviamente en comparación al año 2022 hemos crecido en un 41% los hechos violentos en el país.
Entonces hablamos de esto precisamente porque nos corresponde como mujeres, nos corresponde como un género que también dentro de lo que cabe es vulnerable, hablar y exponer lo que está pasando en el país y que el Estado precisamente nos queda debiendo mucho. Porque vemos que el 95% de estos casos quedan completamente en impunidad. Y necesitamos desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Salud, ejecuciones prácticas para que la violencia en contra de la mujer comience a reflejarse en una reducción para este año y no acabar con cifras alarmantes para el próximo año. Efectivamente, cuando hablamos de la violencia no estamos ignorando a los homicidios, es decir, a las muertes hacia hombres. Pero también es preciso abordar el tema de los femicidios porque cada uno tiene su particularidad, pero el Estado es garante de promover una vida libre de violencia hacia hombres y mujeres, sin distinción de sexo. Con relación a la educación sexual en los centros educativos, sabemos y partimos de la realidad que la escuela difícilmente podrá hacer lo que la familia no haga. Pero de manera estratégica, los centros educativos, las escuelas pueden ser ese vehículo para reducir los embarazos en adolescentes. Las escuelas, por ejemplo, pueden ser esas aliadas estratégicas al momento de convocar a los padres de familia a charlas para formarlos, para capacitarlos. Hay algunos manuales que han sido altamente consensuados con diferentes sectores, con la sociedad civil, con las iglesias, con la academia, entre otros, y que han sido construidos de manera que en estos manuales y de manera que en la currícula escolar se recojan todas esas preocupaciones de los diferentes sectores. Pero es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos una realidad y por décadas hemos estado dejando a los padres y madres de familia solos. No hay un manual que le enseñe a una mujer cómo ser madre. Tenemos a madres y padres que crecen en hogares donde no se habla de la sexualidad. Porque sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú. Y mientras ese tabú está en ascenso, los embarazos prematuros en adolescentes también están en ascenso y continúan. Estamos hablando de jovencitas, repito, criando a otros niños, de jovencitas cuyo futuro se está viendo coloquialmente trancado porque tienen que cuidar de otro bebé, de jovencitas que se están dedicando al trabajo poco remunerado porque están perdiendo la oportunidad de estudiar, están perdiendo la oportunidad de tener mejores oportunidades porque y de tener nunca... una adolescencia y una infancia tal cual. Así es. Tal cual. Es, una vida plena. Sí, vamos a darle lectura a mensajes de texto esta mañana a través de nuestro número de WhatsApp. Nuestros televidentes están opinando, sin duda alguna. Nos mencionan aquí, sin duda el machismo masculino y femenino, índice en la violencia doméstica y violencia intrafamiliar. No obstante, el aumento de femicidios tanto en Honduras como en el resto de América y, por qué no, en el mundo, obedece principalmente al involucramiento masivo de las mujeres en toda gama de actividades criminales. Hoy en día, las mujeres integran los cárteles del narcotráfico en todas sus estructuras, en el sicariato, en la trata de blancas, en la delincuencia común y aún en la prostitución. No creo que ustedes ignoren estas razones. Entiendo que como ONG no les conviene decir la verdad porque perderían sus modus viviendo, sin dejar de mencionar que las mujeres o la mujer de hoy en día ha adquirido un libertinaje inédito impulsado por las oleadas ideológicas de la liberación femenina. Hoy en día muchas mujeres practican la violencia doméstica y nadie las denuncia. Son infieles, agresivas, han abandonado su rol de madres, maltratan a sus hijos y se rehúsan a cumplir con sus labores de madre. Así que pedir aumento de penas es inútil, porque mientras anden en actividades criminales van a morir producto de enfrentamientos aún entre ellas.
Vea qué interesante el mensaje de este televidente a esta hora. Sí, no desconocemos, número uno, la violencia generalizada en el país. Honduras es tristemente un país altamente violento. Tenemos cifras que superan a los países que están en guerra. Y por eso es que recordamos una vez más a los televidentes en general que cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, estamos haciendo énfasis en el trabajo articulado e interinstitucional, en promover un país con más oportunidades, en reducir embarazos precisamente para que las mujeres no tengan que optar a involucrarse en espacios como los que ya se han mencionado y que no se desconocen. Pero esto tampoco implica que tengamos que normalizar la violencia hacia las mujeres. El hecho de que hayan mujeres involucradas en pandillas, el hecho de que haya una mujer que utilice una minifalda, no le da autorización a nadie para acosarla en la calle. No le da autorización a nadie para quitarle su vida. No le da autorización a nadie para no recibir una denuncia. La mujer es un ser humano que así como tiene deberes, también tiene derechos. Y por eso es que hablamos también del cambio de patrones culturales que tanto daño han hecho en la sociedad. Por eso es que hablamos también de estos estereotipos que tanto daño han hecho en la sociedad. Tenemos un caso recientemente donde le preguntábamos a un policía que por qué no había atendido a la denuncia por violencia interpuesta en reiteradas ocasiones por una jovencita en un municipio del interior del país. Y él mencionaba que porque tenía conocimiento que la muchacha tomaba, que a la muchacha le gustaba ir a bailar, pero el hecho de que a usted le guste tomar y que a usted le guste ir a bailar no le da autorización a nadie para irrespetarla. El derecho mío termina cuando el suyo empieza. Entonces, la persona encargada de recibir esa denuncia por parte de la policía está en la obligación de tomar la denuncia, de orientar a la persona para que la denuncia sea interpuesta por la vía correcta y de darle curso a la denuncia independientemente de quién sea la denunciante. Entonces entendemos que hay patrones culturales, entendemos que hay estereotipos y también entendemos que la normalización de la violencia ha ido en ascenso, pero precisamente por eso es que estamos hablando de implementar estas medidas y políticas públicas. Para cerrar, abogada, ¿cuál sería su valoración, previo a que tenemos ya pocos días de una fecha importante del 41% de ascenso en casos de femicidios en el país y de las políticas que se deben de crear? ¿Cuál sería su valoración ya para cerrar este espacio en cuanto a este tema de esta mañana y cómo frenar el índice de violencia para la mujer? El primer llamado a las autoridades, a los funcionarios, aprovechemos el próximo 8 de marzo para no continuar en deuda con las mujeres, con las adolescentes y niñas hondureñas. Aprovechemos esta fecha en la que se conmemora la promoción de los derechos socioeconómicos, políticos, laborales, entre otros, de las mujeres en el mundo, para aprobar políticas públicas, iniciativas de ley encaminadas a la promoción de una vida libre de violencia y una vida más justa. Un llamado también a las diferentes instituciones para que se unan esfuerzos en la aprobación de la ley integral contra las violencias hacia las mujeres, las iniciativas de las casas refugio, entre otras iniciativas, y que son políticas públicas para también la disminución de la brecha de género. A ustedes, mujeres, son valientes, son fuertes,
gozan de todo nuestro apoyo, de toda nuestra sororidad. Si usted está en este momento sintiéndose identificada con alguno de los casos que se han mencionado, busque ayuda. Tenemos, por ejemplo, la Asociación Calidad de Vida, que está para echarle una mano. Sí. Tenemos la Línea de la Esperanza, que está también para echarle una mano. A los hombres, esa no es una lucha entre hombres y mujeres, acá todos somos hondureños. Esta es una lucha para que, entendiendo las diferencias entre ambos sexos, se puedan crear las políticas públicas para que tanto hombres como mujeres podamos tener una vida más plena en este país que nos viene a hacer. Agradezco mucho su abordaje y también que nos haya aceptado la invitación a la abogada Carla Medal. Nos despedimos desde Diálogo de Impacto. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana con Hola Honduras y con temas principales del momento, por supuesto, en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.